Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar este estudio devocional haciéndote una pregunta. Si alguien te preguntara cuál fue la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter para que le imitáramos, ¿cuál dirías tú que es esa virtud? Es posible que algunos hagan referencia al amor, otros a su compasión, muchos incluso pudieran apuntar a su fidelidad, como estudiamos ayer, o quizás a su santidad o su obediencia al Padre. Y todas estas son buenas respuestas. Sin embargo, en mi opinión, Cristo como hombre quiso enfatizar la mansedumbre y la humildad por encima de cualquier otra, sabiendo que donde están presentes estas virtudes, ahí pueden crecer todas las demás. Además, Cristo era consciente de que ninguna de estas dos cualidades es normalmente deseada por los hombres. Dice Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. El título de hoy es Cuando la mansedumbre no es una opción, sino una obligación. ¿Cuántas veces oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y dominio propio? Pero, ¿quién de nosotros ora alguna vez por la gracia de la mansedumbre? Alguien escribió en el año de 1839, una persona llamada George Bertram, y él dijo: quizá ninguna gracia sea menos orada o cultivada que la mansedumbre. De hecho, la mansedumbre se considera más bien como perteneciente a la disposición natural de los seres humanos, a los modales externos más que como una virtud cristiana. Y rara vez consideramos que no ser manso es pecado. ¿Y tú alguna vez has pensado que la ausencia de mansedumbre en nosotros es un pecado? ¿Que es algo que deshonra el Evangelio? ¿Que es algo que da una mala reputación a la fe cristiana? Y lo triste es que la actitud cristiana hacia la mansedumbre no parece haber cambiado en más de 160 años desde que Bertram escribió esas palabras. Esa es una gran verdad. Y si es así, pues tenemos que preguntarnos cuál es la razón por la que no pedimos mansedumbre. Lamentablemente, no estamos interesados en ser mansos. Y cuando leemos acerca de la mansedumbre, ni siquiera recibimos convicción de que no lo somos. Sin embargo, para Cristo, ser manso y humilde es una condición, sino que es una condición esencial de carácter obligatorio de la vida cristiana. Y tanto es así que en el Evangelio de Mateo nos dejó esta exhortación, en Mateo 11, 28 al 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Su mansedumbre era atractiva y por eso la gente se acercaba a él con facilidad. Y en su presencia multitudes, individuos se sentían descansados. Una vez que comenzaban a conversar con Cristo, les era difícil despegarse de él. Había una especie de magnetismo en su personalidad y sin duda la humildad y la mansedumbre eran parte de ese poder de atracción que lo caracterizaba. Cristo
tendría sus propias razones para dejarnos las palabras que leemos en Mateo 11, 28 al 29. Pero indudablemente había algo acerca de su carácter manso y humilde que quería que aprendiéramos, no solo en términos de teoría, sino también en la práctica. Y por eso nos llamó a aprender esas virtudes de su propia persona. Para el cristiano, la mansedumbre no es una opción, sino una obligación. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Número uno. En el idioma original, la palabra mansedumbre es prautes. Y esa es una palabra que no es fácil de definir, porque está muy relacionada con la paciencia, la benignidad y la bondad, virtudes que ya hemos estudiado. De hecho, en cierta forma es una palabra que guarda relación con el dominio propio, la novena y última virtud del fruto del Espíritu, porque sin dominio propio, pues no puede haber mansedumbre. La palabra mansedumbre en el griego antiguo se usaba para referirse a un animal que había sido domesticado, de manera que un cristiano manso es un creyente que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. En pocas palabras, es alguien que tiene dominio propio. Sin embargo, cuando pensamos en alguien manso, con frecuencia pensamos en alguien débil, sin fortaleza, sin hombría, pero en realidad es todo lo contrario. La mansedumbre, al igual que la humildad, se define como poder bajo control. Recordemos que lo que antes estudiamos, que la palabra mansedumbre se usaba en el griego para referirse a un animal que había sido domesticado. Cuando alguien toma un caballo y lo doma, ese caballo todavía tiene mucha fortaleza, pero su fortaleza ahora está bajo el control de su amo. De la misma forma, el cristiano que ha sido conquistado por Dios permanece con su fortaleza e impulsos, pero ahora deben estar bajo la influencia del Espíritu Santo para complacer a un amo que es Cristo. Un cristiano manso no es rencoroso ni vengativo, ni está a la defensiva. Cuando fueron a arrestar a Cristo en el huerto del Getsemaní, él tenía a su disposición todo el poder del universo, pero en todo momento permaneció en calma, no se vengó ni se defendió. Tenía todo el poder, pero lo tenía bajo control. Y la razón por la que permaneció en paz fue su misión, porque él vino a obedecer la voluntad del Padre. Asimismo, un cristiano manso bajo el control del Espíritu es una persona que no resiste el sometimiento a la palabra de Dios y a las expectativas de la vida cristiana. Cristo nos llama a ser mansos y humildes, dos virtudes que son dos caras de una misma moneda. No se pueden separar, ya que una no puede existir sin la otra. La humildad es algo interno, tiene mucho que ver con nuestra actitud interior, que tiene que ver con la manera como nos vemos a nosotros mismos y a los demás. En cambio, la mansedumbre es algo externo, relacionado a la forma como tratamos a los demás y con nuestras formas de hablar y reaccionar hacia ellos. A manera de ilustración, las personas que han acumulado mucha ira en su proceso de desarrollo no suelen ser mansas, ya que la mansedumbre requiere una ausencia de ira en nosotros. Al mismo tiempo, la ira usualmente crece en el terreno del orgullo. Las personas orgullosas tienden a acumular mucha ira y enojo y por lo tanto no podrían ser descritas como mansas. Cuando el orgullo permanece en silencio,
no se debe a una mansedumbre presente en la persona, sino a un temor que se tiene. Como Cristo es nuestro modelo y Él nos mandó a ser como Él, podemos observar su comportamiento para imitarlo. Recordemos que el Señor dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Nunca podemos separar la mansedumbre de la humildad. La mansedumbre y la humildad forman una pareja donde la mansedumbre es la expresión externa de la humildad de corazón. La palabra de Dios nos manda a vestirnos de humildad, a caminar en humildad y a evitar toda falsa humildad. Cuando nos vestimos, nuestra vestimenta cubre nuestras zonas más privadas. De esa forma, cuando nos vestimos de verdadera humildad, esa humildad cubre las áreas más débiles de nuestro carácter. Otros estarán más dispuestos a tolerar nuestras debilidades si tenemos un espíritu humilde. En otras palabras, seremos más o menos tolerantes con el otro, dependiendo del grado de humildad que ese otro exhiba y refleje en su vida diaria. Y lo mismo ocurre con Dios, porque la palabra dice en Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5 que Dios da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso. Dicho en otras palabras, el orgullo pone a Dios en contra de nosotros. ¿Lo habías pensado de esa manera? Ahora, número 2, ¿cómo se forman la humildad y la mansedumbre? Si deseas crecer en amabilidad, pues la televisión no es un buen escenario a imitar, ya que los programas actuales están llenos de personas gritando, blasfemando y amenazando a los familiares u otros relacionados, sobre todo en los programas esos de talk show. Y en efecto, la televisión, el celular puede ser el principal contribuyente a la excesiva hostilidad que vemos y de la que leemos. Ahora, imagina todo el daño que se va acumulando en nuestros hijos cuando les permitimos estar horas y horas en el celular. Y nosotros mismos. Ni la humildad o la mansedumbre se cultivan viendo la televisión o el celular o leyendo lo que dicen las redes sociales. Durante la pandemia reciente, lo menos que vimos en las redes sociales fue mansedumbre. Es como si la pandemia hubiera abonado con creces la violencia de palabras, o quizás no la abonó, sino que simplemente la reveló. En realidad la humildad y la mansedumbre se forman de manera similar, pasando por situaciones difíciles en la vida, donde Dios nos permite ver. ¿Y qué nos permite ver? Bueno, la profundidad de nuestro pecado, nuestra incapacidad de ser un buen ejemplo para otros, a menos que estemos llenos del Espíritu, nuestro espíritu de condenación hacia aquellos que cometen incluso los mismos pecados que nosotros cometemos, o cuán poco sabemos de aquellas cosas de las que creíamos saberlo todo, y lo ciego que habíamos estado a nuestro propio pecado. Hasta que admitamos la profundidad de nuestra depravación humana, nunca desarrollaremos humildad y mansedumbre en nosotros mismos. La humildad nos quita el velo para ver lo que el orgullo no nos permite ver. Cuando conocemos a fondo la naturaleza pecaminosa del hombre que mora en nosotros y cuando nos colocamos al lado de Cristo, vemos cuánto nos falta todavía para llegar a la meta. Y cuando comparamos nuestro caminar con su estándar de perfección, vemos cuán lejos estamos y eso nos ayuda a ser humildes. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo en 2 de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos
ni a compararnos con alguien que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Cuando el hombre se mide a sí mismo por su propio estándar y se compara consigo mismo, eso no es sabio, porque no lleva a la humildad, y sin humildad no hay mansedumbre. Cuando el hombre se compara con otro hombre, eso tampoco conduce a la humildad. Es la comparación con Cristo lo que nos empequeñece y nos permite vernos como realmente somos. En varios diccionarios, la ira aparece como el antónimo, lo contrario, de la mansedumbre. Como persona mansa, Jesús nunca se airó por nada que se dijera contra él o sobre su persona, pero se enojó cuando se violó la santidad de Dios. De modo que la persona mansa tiene la capacidad de enojarse con las cosas que enojan a Dios, pero no se enoja cuando lo que se dice es contra su persona. Así lo hizo el Señor cuando lo llamaron bebedor y glotón. La mansedumbre rehúsa sacar su artillería cuando está bajo ataque, porque entiende que su labor principal no es defenderse a sí mismo, sino reflejar a Cristo. Por otro lado, también podemos decir que la mansedumbre es el antónimo de la ira, la rebelión, la dureza de carácter y la aspereza al hablar. Anteriormente citamos al Señor Jesucristo, quien dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y en esa frase la palabra manso y humilde son usadas por Cristo en el mismo contexto. Y en realidad ambas también representan las dos caras de la misma moneda. El Antiguo Testamento profetiza acerca de la venida de Cristo e incluso profetiza acerca del carácter del Mesías que habría de venir. Y notemos cómo el profeta Isaías describió el carácter manso del Cristo que hoy conocemos. Isaías 42, del 1 al 3, dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Isaías anuncia que el Mesías que habría de venir no levantaría su voz como lo hacemos ahora. El Señor Jesús no traería su reino como los dictadores de las naciones, ni levantaría su voz para llamar la atención sobre sí mismo. La persona mansa tampoco lo hace de esa manera. Por eso el texto de Isaías dice: no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Ahora observa cómo el profeta Isaías describe la manera en que Jesús abordaría a las personas que estaban heridas o quebrantadas. No quebrará la caña cascada. Esto nos hace pensar en su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4, una mujer que había tenido 5 maridos y que probablemente la habían dejado herida y maltratada, y que en ese momento vivía con otro hombre de quien posiblemente tampoco estaba recibiendo el trato que merece una mujer portadora de la imagen de Dios. Y en vez de hundirla, Cristo le ofrece agua viva para su salvación. Eso es mansedumbre. Esa mujer terminó creyendo, y por su testimonio muchos fueron los que creyeron. El hombre manso trata a los demás mejor de lo que se merecen, porque sabe que él mismo ha sido tratado de la misma manera por Dios. En la segunda mitad del versículo 3 del capítulo 42, Isaías dice:
ni apagará la mecha que casi no arde. Esa frase trae a la mente a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Cuando Cristo pidió a los que la iban a apedrear que el que estuviera limpio de culpa tirara la primera piedra, todos se alejaron uno a uno. Y entonces Cristo preguntó a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Y entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. En Juan 8, del 1 al 11 está la historia. Esa mujer era como una mecha que estaba a punto de apagarse. Pero Jesús no terminó de apagarla, sino que le ofreció encenderla con el perdón de pecados. Eso es mansedumbre. El hombre manso no trata de destruir al otro, sino de sanarlo y restaurarlo. Cuando Cristo caminó sobre la tierra, no vino a golpear a los hombres, sino a recibir sobre su espalda los golpes que nosotros merecíamos por nuestros pecados. En Lucas 4, relata la ocasión en que Jesús predicó en una sinagoga de Nazaret. Y cuando terminó, los que lo escuchaban estaban tan confrontados que se llenaron de ira y querían arrojar a Jesús desde la cima del monte sobre el cual estaba asentada la ciudad. Y Jesús, con todo el poder del universo, en lugar de actuar físicamente, permaneció en silencio, pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es mansedumbre. La mansedumbre es similar a la humildad y por lo tanto puede describirse como poder bajo control, como ya lo hemos mencionado. Ahora, no confundamos mansedumbre con debilidad, con flojera o con cobardía, porque a causa de nuestro individualismo rudo y áspero, pensamos que la mansedumbre es debilidad, que ser suaves y virtualmente débiles de carácter, eso es lo que refleja, pero no es así. El término griego es sumamente colorido y nos ayuda a entender correctamente por qué el Señor ve la necesidad de que los siervos sean mansos. De las palabras cuidadosamente escogidas que suavizan las emociones fuertes, se dice que son palabras mansas o suaves. Al ungüento que quita la fiebre y saca el aguijón de una herida, se le llama manso o suave. En una de las obras de Platón, un niño le pide al médico que sea tierno al tratarlo. El niño usa el adjetivo manso. De las personas que son corteses, que tienen tacto y tratan a los demás con dignidad y respeto, se dice que son personas mansas o suaves. Así que entonces, la mansedumbre incluye cualidades tan envidiables como controlar la fuerza, ser uno calmado y pacífico cuando está rodeado de una atmósfera acalorada, producir un efecto suavizante sobre aquellos que puedan estar airados o fuera de sí y poseer un tacto y una bondad que haga que otros retengan su propia estima y dignidad. La mansedumbre más bien mantiene bajo control toda nuestra fortaleza y solo se hace uso de ella cuando la acción enérgica lo requiere, tal como lo demostró Cristo el día que limpió el templo de los cambistas que lo profanaban. Aquel día Cristo volcó las mesas y echó fuera a todos los que habían estado haciendo negocios en la casa de su Padre. En esa ocasión Cristo no perdió los estribos, más bien se apoyó en ellos para hacer uso de su poder. En su primera venida, Cristo actuó como el Cordero y no como el león que es. Por eso, observemos cómo el profeta Isaías describe la mansedumbre del Cordero de Dios. Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Isaías 53:7. Eso es mansedumbre.
Ya en su segunda venida tendrá ocasión de abrir su boca y de rugir como un león. La máxima expresión de mansedumbre de parte de Cristo fue demostrada en sus últimas horas de vida. Por ejemplo, en el Getsemaní. Mientras Pedro mostró su ira al cortarle la oreja al soldado, Cristo demostró cómo luce la mansedumbre, tocando la herida y restaurando la oreja del soldado. La ira corta, la mansedumbre sana. La mansedumbre se preocupa por cómo se siente el otro y por eso no quiere herir al otro, ni siquiera con palabras, mucho menos con acciones violentas. En Getsemaní, Cristo vivía ya las últimas horas de su vida y aún en ese final se mantuvo manso y humilde. Número 2, ante Pilato. Cristo pudo haber respondido de una manera que ofendiera la autoridad de Pilato, pero prefirió guardar silencio, teniendo no solo la autoridad sobre todo el universo, sino también todo el poder. Y recordemos que la mansedumbre mantiene su poder bajo control y por lo tanto puede actuar lógicamente, incluso bajo circunstancias de estrés emocional. Y número 3, en la cruz. En la cruz Jesús mostró la máxima expresión de mansedumbre al pedir al Padre que perdonara a quienes lo crucificaron, cuando lo que correspondía era haber hecho uso de su poder para destruirlos a todos y bajarse de la cruz. Pero Cristo no hizo eso. La mansedumbre requiere de un gran espíritu de valentía, porque es la cobardía y el temor lo que nos hace reaccionar con ira, como el perro que ladra cuando se siente en peligro. La valentía tiene la capacidad de permanecer pasiva y en control de sus emociones en beneficio del otro. Ahora, quiero terminar con esto. Mañana bueno, tal vez lo concluyamos hoy, aunque alarguemos unos minutos. La necesidad de la mansedumbre. Hasta ahora hemos tratado de definir e ilustrar la mansedumbre que todo creyente está llamado a exhibir como parte del fruto del Espíritu. Pero pensemos ahora un poco en la necesidad de la mansedumbre en el plano práctico de la vida cotidiana. Primero, la mansedumbre es necesaria para actuar lógicamente. Cuando la mansedumbre no está presente, perdemos los estribos, la razón, la estabilidad emocional y perdemos de vista la dignidad del otro. Olvidamos que nos han dejado aquí abajo para representar y reflejar a Cristo. La mansedumbre en el cristiano no es una opción, es una obligación. Para Pablo, entre las cualidades más necesarias de un cristiano están la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Por eso en la carta a los Efesios exhorta a los creyentes diciendo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. Si continuamos leyendo la carta a los Efesios, nos damos cuenta de que la mansedumbre es necesaria para mantener la unidad. La persona que no es mansa es rencillosa, conflictiva, defensiva, argumentativa, divisiva, rencorosa. Y en esas condiciones es imposible vivir en paz o en unidad. En segundo lugar, la mansedumbre es necesaria para vivir en paz. Podemos ser humildes ante Dios, pero donde Dios prueba nuestra mansedumbre no es ante su trono, sino ante los hombres, porque la mansedumbre tiene que ver con el trato que damos a los demás. En tercer lugar, la mansedumbre es un requisito indispensable para vivir una vida digna de nuestro llamado.
De manera que sin mansedumbre no podemos honrar a Cristo, no podemos reflejar su carácter, no podemos complacer al Padre, ni siquiera podemos llamarnos cristianos, o quizá podamos llamarnos así, pero sería incongruente. En cuarto lugar, la mansedumbre es necesaria para corregir y restaurar al hermano. En Gálatas 6:1 el apóstol Pablo dice de forma muy clara: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aún así, a veces hemos escuchado a líderes, ministros cristianos referirse a algunas de las palabras fuertes que Cristo habló a los escribas y fariseos para justificar sus palabras contra los demás. Y la realidad es que no hay duda de que hay momentos para una fuerte reprensión, pero al hacerlo recordemos que Cristo habló como habló porque tenía la autoridad y la santidad requerida para hablar de esa manera. Su carácter poseía todas las virtudes descritas en el fruto del Espíritu para balancear su indignación contra los hombres. El apóstol Pablo tuvo palabras duras para los corintios, pero aún así la dureza de palabra no era su método preferido. Notemos en Primera de Corintios 4:21, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El ministerio de Pablo se caracterizó por la mansedumbre, incluso hacia aquellos que tramaban contra su vida. Y en quinto lugar, la mansedumbre es necesaria para defender la fe. No olvidemos el llamado que Pedro nos hace a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cómo nos pide que lo hagamos? Dice Primera de Pedro 3:15, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Dios nos ha llamado a defender la fe, pero no con la bravuconería ni orgullo, sino que debemos hacerlo con reverencia. Dios nos ha llamado a defender su palabra y su causa, pero no hiriendo y destruyendo la dignidad de los hombres que son portadores de su imagen. Si vamos a defender la fe hiriendo a otros, pues es mejor quedarnos callados. Nuestro silencio honra a Cristo más que nuestras palabras cortantes e hirientes. Y finalmente, la mansedumbre es necesaria cuando las personas pronuncian palabras hirientes contra nosotros. Y escuchándolos, permanecemos en silencio para no herir de la manera en que nos han herido. Ahora te dejo con esto. ¿Alguna vez has sido ofendido con acciones o insultos que atentan contra tu dignidad? Pues aquí está la respuesta bíblica a qué hacer en esas situaciones. Dice en Primera de Pedro 2:23, y quien Jesús, cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ante la injuria de otros, recordemos siempre las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, registradas en Mateo 5:5, Mateo 5:9 y Mateo 5:11 y 12. Uniéndolas todas, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Uy, prepárate para mañana para concluir la semana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos
esa virtud tan marcada en tu carácter, que fue de lo único que dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dijiste: aprendan de mí, de mi poder, de cómo me enfrento a los demonios. Aprendan de mí, de cómo echo fuera a los cambistas del templo. Aprendan de mí, de cómo trato a los fariseos. No, ni siquiera dijiste: aprendan de mí, de cómo oro, porque fueron los discípulos los que te pidieron que les enseñaras a orar. Pero lo que sí nos dices en tu palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Qué virtudes tan olvidadas, porque somos iracundos, enojones, gritones, y no dejamos que nadie nos diga nada. Los matrimonios parecen bombas de tiempo, donde el que grita más cree que tiene la razón. Señor, que hoy ese fruto, esa manifestación del fruto de tu Espíritu se refleje en cada matrimonio, en cada pareja, en cada padre, en cada hijo, en cada suegra, en cada nuera, en cada yerno, en cada nieto, bisnieto, en todas nuestras generaciones, Señor. Y que aprendamos de ti, que tú eres manso y humilde, para que nos des descanso a nuestras almas, como tú mismo lo dices. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.